Del 18 al 20 de noviembre se llevó a cabo el Foro de Seguridad Internacional de Halifax y ahí estuvo presente nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechulam. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, qué gusto platicar sobre esto. Se trata de uno de los foros de geopolítica más importantes que hay cada año en el mundo, ¿no? Así es, en materia de seguridad internacional es de lo más elevado por el nivel de las personas que participan, una plana mayor de los sectores militares de distintos países, sobre todo de la OTAN, pero no solamente la OTAN, van muchos funcionarios, exfuncionarios, activos, gente que sí le sabe, vamos a ponerle así. Pero, a ver, el tema central, quiero suponer, fue Ucrania. Así es, mira, yo te diría que la propia agenda temática es un pulso de por lo menos las conversaciones que se están teniendo en el mundo en ese momento. Me tocó participar en el foro cuando los temas mayores eran terrorismo, la guerra en Siria. Sí, ya llevas muchos años tú en Sí, y después se pasa al tema de la rivalidad entre las superpotencias. Los últimos años el tema dominante era China. Y hoy, pues digo, naturalmente Ucrania. Hubo una delegación ucraniana presencial muy robusta, 24 personas, y estuvo a distancia el presidente Zelensky, también el jefe de gabinete de Ucrania, del jefe de gabinete del presidente Zelensky, estuvo a distancia, estaba la plana mayor de la OTAN, entonces pues las conversaciones ¿Y qué dicen? A ver, ¿qué dicen de lo de Ucrania? Mira, ¿Va Ucrania ganando? Yo siempre te pregunto eso cuando hablamos del tema. Mira, a ver, primero te diría yo, en lo general, así como una temática general, estuvo la ministra de Defensa de Canadá, lo puso en estos términos. Se respira un aire de fuimos demasiado inocentes después de la Guerra Fría. Cedimos demasiado ante Rusia y China. Es por lo menos esta sensación que tienen ellos, ¿no? Cedimos demasiado, creímos que nos iban a proteger las instituciones internacionales, el comercio internacional, la globalización, y ya vemos que no. Por cierto, del otro lado piensan lo mismo. Que también cedieron mucho a Occidente. Es lo que piensan. Está interesantísimo eso. Pero, ¿qué es lo que nos va a proteger? Solo la fuerza, solo las armas, un ejército robusto. También, digo, la ministra de Defensa de Canadá mandando un mensaje a su propio parlamento. Necesitamos financiar, necesitamos más dinero, necesitamos más armas, necesitamos más presencia militar, porque solo la fuerza te protege ante las situaciones así. Y esto es muy delicado, pasar a un planeta donde esto se piensa. También, pero interesante, es que yo oigo eso y es lo mismo que dicen los rusos. Sí. ¿No? Hay que meterle más dinero al ejército, los norcoreanos, los chinos, en fin, ¿no? Y esto pues te genera las carreras armamentistas que estamos viendo. Exacto. Ahora, ya aterrizando, cuando ves Ucrania, muy interesante que tenían un mensaje claramente alineado, muy disciplinado. Estaba en presencia la viceprimera ministra, pero muy en línea con lo que decía Zelensky, con lo que decía el jefe de gabinete. No hay plan B, no existe plan B, solo hay un plan A. Así, en estas palabras nos dijo la viceprimera ministra. El plan A es ganar sí o sí, y además estamos luchando esta guerra por ustedes, un poco el mensaje. Estamos luchando esta guerra por Europa, estamos luchando esta guerra por la OTAN y nos tienen que apoyar porque no hay posibilidad de perder. Entonces, incluso se le hacían preguntas, a ver, dentro del propio gobierno de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, sostiene hace unos pocos días que hay que negociar con Rusia, que se necesita tal vez ceder y ponerse un poco los pies sobre la tierra en términos de que no es realista conseguir todos los objetivos de Ucrania. ¿Qué le responden ustedes? Pues nosotros muy amablemente le decimos a todos los aliados estadounidenses y a la OTAN, que no existe esa posibilidad. Nos lo recordaron muchas mujeres participando, nos recordaban 90% de la población ucraniana se opone a ceder territorio, se opone a hacer concesiones de cualquier clase. No nada más eso, dijo Zelensky en el foro. Rusia tiene que pagar por los crímenes cometidos. Se tiene que procesar a las personas responsables, tiene que haber reparaciones. O sea, una posición, dirías tú, maximalista, que no ofrece demasiado espacio a la negociación. Lo que dices, porque
evidentemente Ucrania va ganando ahorita territorialmente en una guerra convencional. Mira, va ganando. Pero, a ver, eso no lo va a permitir Putin. Y va ganando, es un decir. Es decir, Ucrania ha conseguido recuperar una muy buena parte de lo que Rusia había conquistado. Pero todavía Rusia tiene aproximadamente entre una quinta y una sexta parte del país en su control. Está atrincherándose, viene el invierno, va a ser muy difícil avanzar posiciones en el invierno. Lo que pasa es que el mensaje de los ucranianos en el foro lo tenías que escuchar. Decían, sí, lo sabemos, todo eso lo entendemos, pero somos capaces, ya lo demostramos, porque nos decían mujeres soldadas, nos decían, esto no es un tema de fuerza, no es un tema de quién tiene capacidad, es un tema de motivación, porque nuestra supervivencia está en juego y tenemos que seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir sorprendiendo al mundo. Esto decían en su mensaje. Entonces, ahí muy interesante y también observar la fractura al interior de la administración Biden. Porque Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, muestra que está esta posición un poco más negociadora. También se filtra al Washington Post que hace unas pocas semanas la administración Biden presionaba a Zelensky a mostrar una postura tantito más flexible. Por lo menos le dicen, da la apariencia de que estás queriendo negociar tantito. Y en cambio estaba Lloyd Austin III, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Ahí en el foro fue cubierto por el New York Times en una fotografía gigante con uno de los discursos más duros que ha pronunciado hasta el momento, indicando que esta es una guerra de sí o no. Es un poco una guerra de todo o nada. Hay que luchar en contra de Rusia. También dijo hay que luchar en contra de China porque son países que están reventando el orden internacional y tenemos que ganar, sí o sí. Entonces, esto también refleja que al interior de la propia administración Biden parece haber posturas distintas y también se refleja, te diría yo, entre los países de la OTAN y al interior de las sociedades de esos países hay posturas distintas al respecto de negociar o no negociar. Mauricio, me queda un minuto. Hijo, yo me podría pasar aquí desde luego toda la hora contigo, pero ¿con qué sentimiento regresaste de Halifax? Preocupado porque sí veo a un mundo regresando al militarismo, en donde el orden internacional garantizado por las instituciones globales está muy en cuestión. Zelensky lo dijo en estas palabras, Consejo de Seguridad. ¿Cuál seguridad? Ese consejo no sirve y nos lo repitió, ya lo había dicho antes. No sirve, pero entonces la discusión no es cómo vamos a arreglar eso, sino la discusión es vamos a armarnos y pues ni modo tenemos que enfrentar este mundo por medio de la fuerza. Y cuando el planeta, como dices tú, si del lado de Rusia, China están pensando así, del lado de la OTAN también están pensando así, pues entonces el asunto va por equilibrios muy delicados. Es una medio lógica de Guerra Fría. No, sí, sin duda. Estamos retornando a una Guerra Fría, a una especie de Guerra Fría con muchas diferencias. Una de ellas es que es un entorno multipolar y donde también el tema de Irán, por cierto, estuvo en la mesa, el tema de Corea del Norte, ¿me entiendes? O sea, son temas que ahí están. Siria ya ni lo tocan. Está el tema de Siria, lo tocan muy marginalmente, pero ahí está. Porque sigue siendo un tema para Turquía, los turcos. Turquía es miembro de la OTAN, ahí estaba presente también. En fin. Qué barbaridad. Oye, pues qué privilegio el asistir a un foro así. La verdad es un honor. No me llevo tu preocupación, me llevo exacto. Y creo que tenemos que estar preocupados y también ocupados para pensar en discursos alternativos a esto que mencionamos. Gracias, querido Leo. Gracias, querido Mauricio. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerda nuestro programa siempre disponible a partir de las 8 de la noche en las plataformas y en televisión 10:30 por Foro TV.